Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Primero Pedro capítulo 1. Primero Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Primero Pedro 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. La palabra del Señor dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta es la porción de la Escritura que nos va a tocar estudiar en nuestra escuela dominical. Y vamos a ver, hermanos, todavía en el versículo 13, cuando la palabra del Señor nos dice que debemos ser sobrios. Debemos ser sobrios. Y esto significa que debemos ser espiritualmente sobrios. Espiritualmente sobrios. Estamos leyendo en la Escritura el contexto en el cual el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace un llamado, nos da un mandamiento a ser santos, santos como nuestro Dios Padre es santo. El día viernes yo había llamado al anciano de la iglesia en los Estados Unidos. Él tiene ya como 75 años, y le llamé para preguntarle algunas cosas también que me interesaba conocer de su opinión, pero en uno de los puntos de nuestra conversación habíamos tratado el tema del estado de las iglesias evangélicas. ¿Cómo es que estaban allá en los Estados Unidos, no? Yo ya hace muchos años pues he vuelto para acá, para el Perú, y nosotros comenzamos a hablar de ese tema. Una de las cosas que él mencionaba era de que dentro de la membresía de muchas iglesias bautistas allá en los Estados Unidos, habían profesantes de la fe que afirmaban la agenda de Black Lives Matter dentro de la membresía. Eso es marxismo cultural. Y también dentro de la membresía habían profesantes de la fe evangélica que defendían el feminismo en su forma que nosotros escuchamos. Algunos también defendían el aborto también, el aborto como el derecho reproductivo de la mujer. Y él estaba bastante sorprendido de que los pastores permitiesen esa clase de miembros dentro de sus iglesias. Entonces también me decía, pero no solamente eso en cuanto al estado de la iglesia evangélica, sino que aún ya no se cantan himnos, sino ahora son canciones. Canciones que están centradas en el hombre, en la exaltación del hombre, del ser humano, del pecador. Y no solamente eso, sino que también dentro de los púlpitos la predicación es centrada en el hombre en una gran mayoría de iglesias. En ese momento de todas las iglesias solamente se recordaba de una que se mantenía en la santidad. La predicación estaba orientada a exaltar al hombre, y él decía: en esa predicación que dura a veces 45 minutos, no existe ninguna demanda de Dios para el hombre. Ninguna demanda. Dios no tiene ningún mandamiento en esas predicaciones. Bueno, hermanos, yo creo que aquí en Perú también existe lo mismo. También existe lo mismo. Hay muchas congregaciones, por ejemplo, que sostienen el cristiano carnal. Muchas congregaciones que tienen en su membresía hombres que son corruptos de entendimiento, hombres existe también dentro de nuestras iglesias, y eso lo hemos visto nosotros, ideologías
que no deberían estar allí, pero están allí. Están ahí, ¿no? Y esto me hacía a mí recordar un poco a las iglesias a las que le ordena el Señor escribir a Juan en Apocalipsis, cuando le dice, pero yo tengo estas cosas contra ti, ¿no? Que tienes dentro de la iglesia personas, miembros que están desviados en el libertinaje, en la mundanalidad, en doctrinas cerradas y muchas cosas. Nosotros estamos tratando el tema de la santidad, como yo les decía. Y como les hablé la semana pasada o hace 2 semanas, es un tema bastante medular en nuestros días. Hablar de la santidad, hermanos, es debatir. En su mayoría de los casos usted va a debatir. Inclusive usted, si es que tiene una posición centrada en las Escrituras con una interpretación gramatical histórica, lo más probable es que terminen patologizándolo a usted. Homofóbico, fariseo, legalista, hasta posiblemente lo traten de hereje, porque la iglesia en realidad ha venido amoldándose al mundo, contrario a lo que dice Romanos 12:2. Se ha amoldado al mundo en muchas cosas, en su manera de hablar, en su manera de adorar, en su manera de vivir la vida cristiana. Hay mucho del mundo dentro de la iglesia, y eso es lo que hace que se despierten en estos tiempos toda clase de debates. Y nosotros pues hemos llegado a esta porción de las Escrituras que habla sobre la demanda de Dios para todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esa demanda que nosotros leemos aquí es una vida santa. Una vida santa. Es más, Dios mismo se presenta como el modelo de santidad que cada uno de los creyentes debemos seguir. Porque la Escritura dice, sed santo, ¿como quién? ¿Como el pastor es santo? ¿Como los hermanos de la otra iglesia son santos? No, el patrón es como yo soy santo, dice el Señor. Y cuando Él se pone como ejemplo de santidad, nosotros debemos traer a nuestra memoria la inmutabilidad de Dios. Su santidad no ha cambiado. Su santidad es inmutable. Es el mismo Dios desde antes de la fundación del mundo y es el mismo Dios después de que todo el mundo sea deshecho, este mundo que ven nuestros ojos, o sea, la eternidad futura. Dios no cambia en su calidad de santo. Pero hemos visto, hermanos, cómo es que la iglesia ha mutado para tener una santidad que es distinta a la santidad que nos enseñan las Sagradas Escrituras. La palabra santo y santidad es definida por el diccionario bíblico, la palabra en los siguientes términos, y comienzo la cita. La santidad es la cualidad de perfección, impecabilidad e incapacidad de pecar, que en sentido pleno es poseída solamente por Dios. Conlleva la noción de separación de todo cuanto es pecaminoso o impuro. Como cristianos somos llamados a ser santos, 1 Pedro 1:16. Sin embargo, esto no implica un cambio en nuestra naturaleza. No será sino hasta que alcancemos el estado eterno por medio de la resurrección que alcanzaremos un estado de perfecta santidad. El llamado a la santidad en esta vida es un mandamiento de Dios a poner en práctica con respecto a nuestros pensamientos, costumbres y acciones. Hemos de ser santos en obediencia a Dios, que es 3 veces santos, Isaías 6:3, y Rey de los santos, Apocalipsis 15:3. Dios nos ha hecho santos a través de su Hijo Jesucristo, Efesios 1:4, 1 Pedro 2:9. Nos ha separado para servirle y adorarle, Juan 17 y 19, 1 Tesalonicenses 5:23, 2 de Tesalonicenses 2:13. Por esta razón, los creyentes son denominados con frecuencia los santos. Daniel 7, del 18 al 27, Romanos 1:7, Romanos 8:27 y Judas 3. Fin de la cita. Esa es la definición de santidad que tiene este diccionario bíblico, la palabra. Y hay otros diccionarios que también tienen la misma definición que les he compartido ahora. Es separación. Ser santo es ser separado de todo cuanto es pecaminoso e impuro.
Y sed santo también es un mandamiento de Dios a poner en práctica lo que la Biblia nos enseña en toda nuestra manera de vivir. Nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras compañías, nuestra manera de vivir la vida cristiana. La Biblia dice, hermanos, claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Y este versículo nomás nos debe enseñar a nosotros lo importante que es la santidad para Dios. Pero como les digo, tristemente hemos alcanzado ya a ser infectados por la posmodernidad. De tal manera que la palabra del Señor ya no tiene una sola interpretación, las palabras ya no tienen un solo significado y el mensaje ya no es el mismo. Cada cual tiene su verdad, cada cual tiene su verdad, cada cual tiene su manera santa de vivir. Y eso es la consecuencia de una concepción de Dios distinta según el deseo de cada cual. ¿Y por qué le digo según el deseo de cada cual? Porque dice la Escritura de que debemos ser santos como ¿quién es santo? Como Dios. Y cuando miramos muchas veces el testimonio de muchos profesantes cristianos que traen vergüenza al Evangelio de Cristo, es porque ellos tienen un concepto de Dios diferente a lo que la Escritura enseña. Su idea de Dios los lleva a vivir esa vida. Por eso es que es importante, hermanos, la teología. Es importante tener concepciones teológicas de antaño para poder conocer realmente qué cosa es lo que el Señor nos ha enseñado a través de que su iglesia ha sido pues instaurada. Cuando la Escritura dice que debemos ser santos, está diciendo que el creyente debe separarse en sus pensamientos, en sus costumbres, en sus apetitos, en sus acciones y en sus esperanzas de todo lo que es pecaminoso y de todo lo que es impuro, todo lo que es del mundo. Louis Berkhof, en la página 637 de su Teología Sistemática, él define la santidad con las siguientes palabras y comienzo la cita. Como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo la santidad es como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo mediante la cual Él, mira cómo dice, Él al pecador justificado lo liberta de la corrupción del pecado y renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. ¿Quién es quien comienza la santificación? Es Dios. Es Dios. Y más adelante en la página 639 él dice, si el hombre interior queda cambiado, hay obligación también de cambiar la periferia de vida. El cuerpo tiene que considerarse aquí como el órgano o el instrumento del alma pecadora por medio del cual se expresan las inclinaciones, los hábitos y las pasiones pecaminosos. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Esta cita de Berkhof. Es de que nuestra conducta es lo que nosotros somos en nuestros corazones. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero además todas nuestras actitudes son simplemente el fruto de lo que nosotros tenemos sembrado en nuestro corazón. Es eso. Pero acá también marca una diferencia. Dios es quien hace la obra de santidad en todos sus redimidos. Y Él pone en el corazón de ellos el modelo de santidad que deben de seguir, que es Él mismo. Él mismo. La gracia de Dios inicia la santidad en la vida de los redimidos. ¿Y qué cosa es lo que hace esa obra de gracia? Hace que las mentes de los hijos de Dios estén ceñidas, como hemos visto el domingo pasado. Hace que ellos sean sobrios o de apetitos controlados, como dice también el versículo 3 que vamos a ver ahora. Y también esa gracia de santidad hace que estemos fijos en la gracia final que va a venir con la segunda venida del Señor.
Eso es lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura y que ha sido recogida también por teólogos ortodoxos. Y es que hay una manera, hermanos, en que nosotros podemos conocer nuestro estado espiritual, si es que nosotros hemos sido salvados o no hemos sido salvados por el Señor. Si queremos conocer el estado de nuestras almas, entonces debemos mirar esta obra de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros creemos de Dios? Porque según lo que nosotros creamos de Dios, vamos a vivir una vida que posiblemente nosotros digamos es una vida santa. Le preguntamos, ¿y por qué decimos que tu vida es santa? ¿Tú todavía buscas los placeres del mundo? ¿Acaso Dios busca los placeres del mundo? ¿Qué clase de santidad es esa? Una santidad diferente al corazón de Dios. Por eso yo les decía, hermanos, si queremos conocer el estado de nuestras almas, tenemos que preguntarnos, ¿soy santo como Dios es santo? Es cierto que nosotros no alcanzamos en el grado de santidad que Dios tiene, como yo ya se lo he repetido, es 100% santo. Pero nosotros nos esforzamos por alcanzar esa santidad. Sabemos que no vamos a llegar a ser santos como Dios, pero queremos ser santos como Dios. Sabemos que no podemos llegar a una obediencia completa como la que alcanzó Cristo durante su ministerio terrenal, pero nosotros queremos ser obedientes como Cristo. Sabemos que no vamos a poder ser 100% perfectos como Dios es 100% perfecto, pero nos esforzamos por ser perfectos como Él es perfecto. No nos importa que nos digan, nunca vas a poder alcanzar ser como Él. No nos importa. Allí vamos a seguir nosotros intentando. Porque aquella persona que dice, bueno, yo no voy a ser tan santo como Él es santo. Hermanos, ¿saben qué? Esa es la excusa. Yo creo que es la excusa de aquel que ha hecho una profesión falsa de fe. Y simplemente quiere cubrir esa calvicie de santidad usando el peluquín, ¿no? El peluquín de la incapacidad del hombre para poder alcanzar esa santidad de Dios. Pero la Escritura ahora nos está diciendo en Reina Valera 60 que debemos precisamente para alcanzar esa santidad sed sobrios, dice. Sed sobrios, dice Reina Valera 60. La Biblia al día dice, tened dominio propio. La Biblia Castellán dice, ánimo vigilante, un ánimo vigilante. La Biblia de las Américas dice, sed sobrios en espíritu. Y la Biblia Oso dice, contemplanza. Esas son, hermanos, las traducciones al español que han hecho estas diferentes versiones de las Escrituras. La palabra sobrio es traducida por el diccionario Vine de la siguiente manera. Es la palabra griega nefo, o tiene el código 3525, si es que ustedes quieren buscarlo también en los diccionarios del griego. La palabra nefo, que ha sido traducida por ser sobrio, significa abstenerse de vino en primer lugar. Y se emplea metafóricamente, mire cómo dice, metafóricamente, de un estado de alerta moral. Alerta moral. Y se traduce contemplanza en 1 Pedro 1:13. Sed sobrios. 1 Pedro 5:8. O en Reina Valera dice, sed templados. Y en la Reina Valera revisada, sed sobrios. Eso es lo que significa, hermanos. Sed sobrio. Como Dios nos está mandando por medio de su palabra. Y esta palabra griega habla de la abstinencia alcohólica. Abstinencia alcohólica. Yo creo que entendemos lo que significa la abstinencia alcohólica. Y nos habla de esa manera en medio de una iglesia visible, alcanzada por la contaminación moral. Ese es el nuevo pecado en nuestros días. Hablar de abstinencia alcohólica en nuestros días dentro de la iglesia es pecado, es legalismo, es ser una persona que simplemente es farisea. Hoy día en la iglesia del Señor se bebe licor. Se bebe licor. Una vez estaba conversando con un hermano a quien lo conocí. Lo conocí precisamente
cuando estábamos tratando el tema de la abstinencia alcohólica para el creyente, lo conocí, él no es de este país. Y me decía que él había sido excomulgado de una iglesia de denominación bautista reformada como la nuestra, simplemente por afirmar, creer y enseñar y defender la abstinencia alcohólica en la vida de un creyente. Es que hoy día las cosas han cambiado, como yo les digo. Una iglesia bautista reformada, así como es nuestra iglesia, expulsó a una persona que decía, la Biblia enseña la abstinencia alcohólica. Oh no, a este hombre hay que quitarlo de acá. Hay que sacarlo, hay que someterlo a un proceso disciplinario, porque este hombre es un peligro para la religión, es un peligro para la iglesia, es un peligro para los hermanos que se reúnen aquí con nosotros. Así que tenemos que sacarlo de acá antes que contamine con su fariseísmo esta iglesia que bebe licor. Hermanos, ese es el estado de la iglesia. Y la forma de atacar la santidad bíblica es mezclando la verdad con el error, la verdad con el engaño, la verdad con la mentira. Si no, acuérdese usted cómo la serpiente atacó a Eva, mezclando la verdad con el engaño. Es como si la serpiente preguntase hoy día a los profesantes de hoy de la iglesia evangélica, ¿de verdad que Dios ha dicho que no puedes beber nada de licor? ¿De verdad? ¿De verdad Dios ha dicho eso? Que no puedes beber absolutamente nada de licor. Dios está enseñando la abstinencia para finalmente decir, sí puedes beber. Dios solamente prohíbe la borrachera, pero puedes beber. Hermanos, yo doy gracias al Señor de que desde un principio Él me puso en una iglesia que, si bien no era reformada, por lo menos era una iglesia conservadora, yo creo. El pastor Armando Osorio Huertas, mi primer pastor, él no creía de esta manera. Si él hubiese creído o me hubiese enseñado y decirme a mí que venía, hermanos, de un contexto de beber mucho licor, yo bebía mucho licor. Si el pastor me hubiese dicho, no, Guillermo, tú puedes beber, Dios prohíbe la borrachera. Hermanos, yo necesitaba media botella de whisky para embriagarme. Si yo me tomaba menos de media botella de whisky, no me embriagaba. Y lo tomaba puro. No me embriagaba. Gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo, yo había entendido que eso pues no es. Pero ¿por qué es que ellos usan esto? ¿Por qué es que ellos hoy día dicen, no, sí, Dios prohíbe la borrachera, pero puedes beber el licor que tú quieras? Ellos usan el principio normativo. El principio normativo. El principio normativo dice lo que no está prohibido, está permitido. Lo que no está prohibido, está permitido. Y esa manera de acercarse a la interpretación bíblica pues convierte a las Escrituras en una caja de Pandora. Es una caja de Pandora de donde cualquier cosa puede reclamarse como la voluntad permitida de Dios. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo he notado algo. Que en sus conciencias ellos saben de que Dios prohíbe o que Dios enseña la abstinencia alcohólica. Porque en cierta oportunidad conversé con uno que me decía a mí que él podía beber cerveza en tanto no se embriague. Y yo le dije, ¿por qué no traes la cerveza al culto público y te la tomas allí mientras el pastor va predicando? Si no es pecado. No puedo hacer eso, dice. ¿Pero por qué si no es pecado? No, en mi casa, viendo el fútbol, sí, me la puedo tomar. Pero si no es pecado, tráela a la iglesia. Y delante de los hermanos bebe.
¿Usted lo haría? Hermanos, saben que Dios lo prohíbe, lo saben perfectamente, pero simplemente ellos han llegado a creer en un estado de santidad que es distinto al de las Escrituras. Y piensan que haciendo esas cosas lejos del lugar de adoración, Dios los va a juzgar distinto. ¿Pero acaso no es el mismo Dios que está allí contigo mientras ves el partido de fútbol, mientras bebes el licor? ¿No es el mismo que hoy día está aquí delante de nosotros? ¿O es que tenemos un Dios partido también, que fuera del servicio te permite hacer cosas que dentro del servicio no te lo permite? Hermanos, para los liberales es necesario establecer doctrinas laxas para que ellos puedan tener una conducta laxa, para luego convencerte de que eso que ellos están viviendo es una vida santa. Es una vida santa. Primero deben hacerte creer que lo malo es bueno para que tu actuar malo sea llamado bueno por ti mismo y por la congregación donde estás aprendiendo esto. Esa es la manera como es que trabaja el liberalismo. Pero Dios dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, sea donde estemos. Sea que estemos en la universidad, debemos ser santos. Sea que estemos en nuestra casa, debemos ser santos. En nuestro trabajo debemos ser santos. Cuando estemos caminando por la calle, al mercado, debemos ser santos. Dice, en toda nuestra manera de vivir. Es por eso que primero, como hemos visto el domingo pasado, debemos primero tener una mente ceñida con la palabra de Dios, con la Biblia. Con la Biblia, que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones para que podamos vivir una vida verdaderamente santa. Mirando nuevamente la definición de la palabra sobrio que hace el diccionario Vine, dice abstenerse de vino. Se emplea metafóricamente de un estado de alerta moral. Alerta moral. Entonces, hermanos, si nuestras mentes, deben abstenerse de todo lo que Dios considera inmoral, porque eso es lo que está diciendo este versículo. Nuestras mentes deben abstenerse de todo lo que Dios considera que es inmoral, cuanto más nuestras acciones deben ser ceñidas a los preceptos morales de la palabra de Dios. ¿Cuánto más? Y mirando estas definiciones de los diccionarios bíblicos y del griego, podemos leer este versículo de 1 Pedro 1:13 de la siguiente manera. Por tanto, las mentes de los hijos de Dios están ceñidas a la Escritura, por una obra de la gracia de Dios Espíritu, para que ellos sean sobrios y tengan dominio propio sobre los apetitos de la carne, del mundo, del diablo. Es decir, vivan una vida santa mientras esperan por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así debemos leer, hermanos, este versículo. La impiedad y el pecado. Antes de mostrarse en las acciones, la impiedad y el pecado, en las palabras y en nuestros hábitos de pecado, ellos se forjan en la mente. Una persona es en su esencia lo que hace. Una persona es en su esencia lo que habla, lo que le gusta. Las compañías que, sus prioridades es lo que tiene en su corazón. Cuando un hombre tiene en su corazón la prioridad de Dios, va a vivir bajo esa prioridad. Va a actuar, va a tener hábitos conforme ese sentimiento que tiene en su corazón. Y cuando su prioridad es otra, diferente a Dios, pues vivirá también conforme a esa otra prioridad distinta a la de Dios. ¿Y quién está primero en nuestros corazones? ¿Quién está primero en nuestros corazones? En Santiago 1:13 al 15 dice lo que estamos hablando. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia, su propio corazón, su propia inclinación, su propio deseo.
Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y cuando nosotros miramos esto, de la abundancia del corazón vive una persona, podemos decir. Hermanos, nosotros podemos ser tentados de diferentes maneras, como el Señor Jesucristo fue tentado también en el desierto. Pero en el poder del Espíritu podemos, hermanos, resistir esa tentación. Acuérdese de José y la mujer de Potifar. Y pensemos acá como varones un momento, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Un cuarto solas, nadie te ve, la casa está solita, miras por la ventana, nadie te ha visto entrar. Estás allí y de repente la esposa del dueño de la casa trata de seducirte y te dice, ven, acuéstate conmigo. Y se pone una ropa para provocar. Hermanos, José dijo, ¿cómo puedo yo pecar contra un Dios que me ha hecho a mí tanto bien? A pesar de la vida que él había pasado, había atravesado, cómo sus hermanos lo vendieron, él pensaba en Dios en todo. Y él decía, ¿cómo puedo pecar contra ese Dios? Porque su corazón lo amaba. Porque Dios estaba primero en su corazón, y por esa razón es que él no cedió a esa tentación. No iba a ceder a esa tentación. No estamos diciendo que él era perfecto. Pero eso nos enseña a nosotros qué cosa es lo primero que tenemos en nuestro corazón. Cómo es que ese primer amor que tenemos nos ayuda a controlar muchas cosas en nuestras vidas, muchas tentaciones y muchas pruebas también. El creyente tiene dominio propio. El creyente tiene templanza. El creyente tiene sobriedad, porque su mente está ceñida con la palabra de Dios. Hoy día no es así, ¿verdad? Hoy día a las mujeres que abortan dentro de las iglesias se les llama víctimas. Víctimas. Es una víctima, abortó, es una víctima. No es una víctima, es una asesina. Es una mujer asesina que no debería estar con el rebaño del Señor y que debería estar sometida a un proceso disciplinario y ser expulsada de ahí. Pero no, hoy día en la iglesia actual y moderna es diferente. A los que quieren abstenerse de alcohol hay que expulsarlos. Y a los que abortan, a los que asesinan bebés, ¿quiénes son? Víctimas. La iglesia debe consolarle. Esa es la imagen de la santidad en nuestros días. Esa es la imagen de la santidad en nuestros días. Y en la analogía, hermanos, que vemos también aquí, que hace acerca de la sobriedad y la embriaguez, porque esa es la analogía que vemos en estas palabras, para el consumo de licores, se aplica pues de forma espiritual a todo pensamiento que contamina. Hermanos, el licor contamina. ¿Por qué? Porque el licor es un líquido fermentado, y la fermentación es contaminación. Es la levadura, ¿no? La levadura es, cuando entra ahí, es corrupción. Corrupción. Por eso es que se aplica de forma espiritual a todo pensamiento que contamina pues la mente del cristiano. El Hijo de Dios debe separarse de todo pensamiento, de toda acción, de toda conversación que contamine su mente santificada. Eso es lo que Pedro nos está diciendo en el contexto de la vida santa que Dios demanda de los suyos. Es algo que no puede ser cumplido por alguien que no es creyente. Y hemos dicho que es una obra de gracia. De gracia. Si nosotros podemos obedecer es porque Dios ha hecho algo en el interior nuestro que se refleja en el exterior. Y esa obra que Él ha hecho en el interior se llama gracia. Es algo que nosotros no podemos resistir.
Es algo que nosotros no podemos ver cuando Dios está obrando en nuestros corazones, pero es algo que después nos cambia a nosotros por completo. Por eso es que 1 Corintios 15:33, Pablo también nos advierte: no erréis, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios y cíñanse a la palabra de Dios. Hermanos, hay dos maneras en que estas fuentes de corrupción son evitadas. Una es en la fuerza de la carne, cuando viene la tentación. Uno es en la fuerza de la carne y otra es en el poder del Espíritu. Cuando la fuerza de la carne evita ciertas fuentes de concupiscencia, por ejemplo, el ejemplo de José. ¿Por qué es que José, o alguien como José, podría evitar superar esa tentación o negarse a prestarse a esa tentación? Bueno, hay dos razones. Puede hacerlo en la fuerza de su carne o en el poder del Espíritu. Alguien puede responder igual como José: no, yo no quiero pecar de esta manera, y lo hace por diferentes motivos. Tal vez alguien no cedería al adulterio en ese momento por razones carnales, miedo al castigo divino, miedo al qué dirán de mí si es que me descubren. Y cualquier otro motivo egoísta y carnal que lo motive a guardar las apariencias. Pero también, como José, hay cristianos que pueden superar todas esas tentaciones en el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu que nos mueve a abstenernos de ciertas personas, a abstenernos de ciertos lugares, a abstenernos de ciertas situaciones. Y el motivo de esa acción es el temor de ofender al Cristo Salvador. El temor de herir el corazón de Cristo por causa de mi conducta. El temor de ser como ese soldado romano que con nuestro pecado es como si agarrásemos una lanza y se la pusiésemos en el otro costado. Eso es en el poder del Espíritu. Porque conoces a Dios, amas a Dios, como hemos leído aquí en 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, y por eso evitas tú caer en esos pecados, porque le amas. Y eso es la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Y las razones para ser sobrios no se encuentran fuera del creyente, sino dentro de él, en su corazón agradecido con el Señor. Hermanos, ser sobrio implica tener la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, involucra una determinación a vivir una vida santa, teniendo pues dominio propio. Así como la claridad moral ilumina por la palabra de Dios, la misma también origina una decisión moral que va conforme a la Escritura. Es eso, nosotros tomamos las decisiones porque somos controlados por la palabra de Dios, y somos controlados por la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros. Por eso es que nos esforzamos por vivir una vida santa. Y oramos a Dios para que nos conceda el poder para vivir una vida santa. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Matthew Henry comenta de esta manera, él dice: puesto que los cristianos están libres de la ley ceremonial, deben andar más cerca de Dios en la obediencia del Evangelio. Como el cielo y la tierra son opuestos entre sí, no pueden seguirse al mismo tiempo, y el afecto por uno debilitará y abatirá el afecto por el otro.
Los que han nacido de nuevo están muertos al pecado porque su dominio está roto, su poder paulatinamente vencido por la operación de la gracia, y a la larga será extinguido por la perfección de la gloria. Hoy día la santidad debe ser vista como lo fue en el pasado. Si la palabra de Dios no cambia, entonces debe significar lo mismo para los cristianos de todos los tiempos. Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Y no se trata de un asunto, yo quiero que quede claro, no se trata ese desligamiento de la iglesia de hoy, de la iglesia del pasado, esa nueva forma de cristianismo que no es otra cosa que liberalismo, distinto a cómo es que la iglesia pensaba en cuanto a la santidad. Eso no es un asunto de idioma. No es un asunto de región geográfica. No, es porque una cosa es vivir en Israel y otra cosa distinta es vivir en Perú. En Israel sí puede ser santo, pero en Perú no puede ser tan santo como las demandas que hacía Dios a su iglesia primitiva allá en Jerusalén. No se trata tampoco de tradiciones culturales. El problema que nosotros tenemos es que tenemos demasiadas tradiciones paganas en nuestro país y eso hace imposible que podamos nosotros vivir una vida santa. Eso no es así. Usted sabe cómo se adoraba a Diana de los Efesios. En el tiempo de la iglesia primitiva, donde Pablo le escribía pues a los corintios, usted sabe cómo adoraban a esa diosa. Hacían cosas que no se hacen hoy. Ella era la diosa de la fertilidad. Y en ese templo usted podía entrar y mirar parejas haciendo lo que ustedes ya saben lo que hacen. Algo que estaba destinado solamente para el matrimonio en su habitación. Los corintios vivieron en ese tiempo. Y ellos enfrentaron muchas más tentaciones que nosotros. Hoy día la sociedad es tal vez un poco más conservadora, o ha sido un poco más conservadora, pero hoy día está regresando otra vez a toda esa podredumbre del pasado. No se trata de tradiciones culturales, de región geográfica o de idioma. Se trata de que la ley moral de Dios, junto con todos los preceptos del Nuevo Testamento sobre la santidad del creyente, han sido abandonados. Han sido abandonados. O tal vez sintetizados, mezclados con el mundo, la mundanalidad. Hermanos, cuanto más corruptas se ven las sociedades seculares, y esto es algo que yo me voy dando cuenta, la iglesia visible se aleja más de la santidad bíblica de las Escrituras. ¿Y sabe por qué? Porque finalmente es la sociedad, es la cultura quien está marcando la pauta a la iglesia. Cuanto más se degrada, cuanto más se corrompe la sociedad, usted se da cuenta que la iglesia comienza a ir en declive, en declive, en declive, en declive. ¿Y por qué? Si la Biblia no cambia. Cuando Pedro nos manda a nosotros a ser sobrios, hay muchas cosas que vienen implicadas en el mandamiento. Y una de ellas es el orden de prioridades que un creyente tiene en su corazón, como yo les decía. Ser sobrio implica también la cualidad de ser intelectualmente sólidos. Cuando uno comienza a revisar esa palabra, no solamente significa pues tener dominio propio, templanza, sino ser intelectualmente sólido, lo cual es el resultado de ver las cosas, las personas, el mundo, según la mente de Cristo. Y no nos dejaremos llevar por interpretaciones antojadizas que conducen a un final de vida diferente y opuesto a la santidad mandada por el Señor. Es algo como que el Señor calibra y todos nuestros sentidos, es lo que se llama una cosmovisión. Y comenzamos a ver el mundo a través de los lentes de la Escritura y lo interpretamos según lo que la Escritura nos enseña. Y el Espíritu Santo nos enseña a discernir las palabras que escuchamos, las cosas que vemos, de tal manera que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pero todas, hermanos,
esa intelectualidad sólida parece que se perdiera. O sea, hablamos de una intelectualidad sólida como una roca. De ahí que el salmista, el Salmo 119, 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mire cómo dice: he adquirido inteligencia, por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. El creyente puede saber cuándo es que alguien está mintiendo, está engañando, está estafando. Pero tiene además una implicación que va más allá del ámbito de la fe evangélica. El creyente de mente sobria tiene además buen juicio para escoger. Buen juicio sobre los asuntos de la vida práctica. Hermanos, la santificación pues es una obra de la gracia de Dios que mueve al creyente hacia los medios de la santificación personal. Es algo tremendo. Dios es quien santifica y el medio para santificarnos es su palabra. Su palabra. Juan 17, 17, la oración sacerdotal de Cristo dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo esto es una realidad, hermanos, cuando el Señor hace su obra salvífica en los creyentes, en los suyos. Y para terminar este estudio, yo quisiera compartir una cita del pastor Charles Spurgeon. Él dijo así: el hombre del libro, el hombre del libro es, después de todo, el hombre de poder. Y es el hombre que tiene un solo objetivo en la vida, el cual es vivir solamente para Cristo. Y será el hombre que por la gracia de Dios será usado por el Señor para propósitos benditos. Para propósitos benditos. Hermano, es bueno mirar a la Escritura y a través de ella mirar nuestras vidas. Y si es que en algo hemos estado fallando, hermanos, en algo hemos estado descuidándonos de nuestros deberes espirituales para con el Señor, debemos acudir a Él en arrepentimiento y pedirle el poder del Espíritu Santo para que nos mueva a buscar esos medios de gracia. Es Dios quien mueve esos medios de gracia. En la Biblia está la santificación, pero es Dios quien pone el querer como el hacer cada día en nosotros para abrir este libro. Y es Dios quien ilumina nuestra mente y prepara nuestros corazones para poder mirar su santa palabra, recibirla, guardarla, enraizarla en nuestros corazones. Y es Dios en su gracia que hace que todo eso que Él está haciendo redunde, acabe, termine en una vida santa. En una vida santa. Vamos a orar.